Les damos una bienvenida a su curso del idioma náhuatl, cómo aprender el idioma náhuatl de manera gratuita, aquí en YouTube. Bien, vamos a comenzar con esta frase. Es breve la frase, pero muy importante conocer cada una de las palabras y cómo se relacionan entre sí en esta frase de acuerdo al contexto. Dice aquí, amo cuali oquichique icuacotlacuasque itlatlenamo yashka. El significado en español, amigos, está aquí. Hicieron mal cuando comieron algo que no era suyo. Vamos a pasar a este lado. Aquí miren, fíjense, aquí tenemos cuál es el significado de cada una de estas palabras. Y fíjense que aquí dice amo, como ustedes ya saben, muchas veces lo hemos dicho en estos videos, amo significa no. Quali significa bien o bueno, también puede significar bien o bueno. Oquichique, fíjense que aquí oquichique significa hicieron. Recuerden, como siempre lo digo en mis videos, la palabra o al principio significa una acción pasada. La palabra quej, al final un sufijo, significa que se pluraliza la acción. Así es que fueron varias personas las que hicieron. Entonces dice oquichique viene del verbo okichi o del verbo kichiwa, que es hacer. Entonces diría en el pasado, diciendo varias personas, plural, hicieron. Vamos aquí, es una palabra corta. Ihuac, eso significa cuando. Y otlacuasque, al igual que la de oquichique, si tú te fijas, inicia con la O. Esta también inicia con la O. Termina con la quej. Y esa también termina con la quej. Esta le faltó la J, a veces la usan, a veces más bien hay quienes la añaden, hay quienes se le la quitan. En lo personal yo a veces no se la pongo porque se me olvida. Dice otlacuasque. Dice ahí, viene del verbo tlacua, pero como está en el pasado se dice comió, pero como tiene la que, también la J a veces, como aquí, entonces son plural, entonces sería comieron varias personas, como aquí lo dice adelante. Itla significa algo, tlen significa que, amo significa no, de hecho aquí lo dice, amo, no, y ashka es suyo, significa la pertenencia, ¿verdad? Y ashka. Entonces, amo y ashka, que no era suyo, ¿verdad? Amo y ashka. A veces viene junto. Bien, entonces regresamos aquí a la otra pantalla. Dice aquí, amigos, dice amo cualio quichique, hicieron mal cuando, aquí diría literalmente, decía diría aquí no bien. Cuando dice no bien, significa algo malo. No bien, o sea, lo opuesto a lo bueno o al bien es algo malo. Entonces diría amo quali, algo malo. Malo hicieron cuando comieron algo que no era suyo o no les pertenecía. Por eso traducido al español diría de esta manera: hicieron mal cuando comieron algo que no era suyo o que no les pertenecía, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ponerle pausa para repasar algunas palabras en el idioma náhuatl y en el idioma español. Recuerden que es muy fácil el idioma náhuatl debido a que pues se pronuncia así como se lee. Eso les va a ayudar bastante para que puedan seguir aprendiendo más el idioma náhuatl. Bien, pues eso sería todo por este video. Nos vemos en un próximo. Adiós.